Bendito eres tú, eterno Dios nuestro, Rey del universo, por habernos ayudado hasta este día. Ciertamente tu fidelidad garantiza que tú nos guardarás en los próximos días. Gracias por tu palabra impartida. Gracias, Padre, por esta señal en la que vemos estos paralelismos, Padre, entre la Torá y los escritos apostólicos. Te damos gracias, Padre, porque nos ilumina a todos a realzar el valor que debemos darle también al pacto renovado, a los escritos de los apóstoles, Padre, que son inspirados al final por medio de tu Espíritu. Te damos las gracias también por ello, papá. Y te pedimos, Señor, que a efecto de esta enseñanza, tú obres con cada uno de los presentes, nos hables, nos instruyas, nos dirijas, nos exhortes, nos edifiques y hagas una obra primorosa, una nueva obra primorosa en cada uno de nosotros, Padre. Te pido sabiduría, Señor, para esta disertación. Y te pido también, Señor, entendimiento para toda esta audiencia, más aquellos que se puedan contactar a través de YouTube. Te pido, Padre, tu bendición para todos ellos y que puedan recibir esta palabra como palabra tuya, como exhortación, instrucción tuya, y que ella, Señor, sea determinante en nuestras vidas. En el nombre de Yeshua, amén y amén. Amén. La porción número 16, Beshalach, que traduce y envió, se encuentra en Éxodo, Shemot, capítulo 13, versículo 17, al capítulo 17, versículo 16. Vamos a proceder a la introducción de esta temática. Muchísimos principios, amados, se dan a conocer a lo largo de este relato y son de gran bendición para todos. Poco tiempo luego de que los hijos de Israel salieran de Egipto, el faraón los persigue para forzarlos a volver. Los israelitas se encuentran atrapados en el ejército del faraón y el mar. Les dice a Moisés que eleve su bastón sobre el agua. El mar se abre para dejar pasar al pueblo hebreo y luego se cierra sobre los egipcios. Moisés y los hijos de Israel cantan una canción de alabanza y agradecimiento al Eterno. En el desierto, la gente sufre sed y hambre y repentinamente se quejan ante Moisés y Aarón. Dios endulza milagrosamente las amargas aguas del Mará y luego hace que Moisés extraiga agua de una roca a través de golpearla con su bastón. Hace descender maná del cielo antes del rocío cada mañana para desaparecer del campamento israelita por la noche. Los hijos de Israel son instruidos para recolectar una doble porción de maná el sexto día, los días viernes, porque esto no descenderá los días de Shabbat, el día de descanso decretado por el Eterno. Algunos desobedecen y salen a recolectar maná en el séptimo día, pero no encuentran nada. Aarón preserva una pequeña cantidad de maná en un jarro como un testimonio para futuras generaciones. En Refidim, el pueblo es atacado por los amalequín, los amalecitas, quienes son derrotados por las plegarias de Moisés y un ejército junto a Yeshua. Vamos a iniciar con la lectura del capítulo 13, versículo 17. Y sucedió que cuando el faraón hubo enviado al pueblo, no los guió Elohim por el camino de la tierra de los filisteos, aunque era muy corto. Pues dijo Elohim, no sea que se arrepientan el pueblo al ver la guerra y que vuelva a Egipto. ¿Ok? Ok. Atención acá, por favor. Algo que debemos aprender de este texto es que una vez que ellos superan atravesar el Mar Rojo, ellos entran en la travesía del desierto y había un camino mucho más cerca al lugar de la Tierra Santa, de la Tierra Prometida, ¿ok? Era muy corto el espacio, pero por ahí estaban los filisteos y había guerra. Entonces el Eterno eligió el camino más largo, aunque ese camino más largo solo les llevaba 11 días para llegar a la Tierra Prometida, ¿ok? Por la terquedad y la murmuración de ellos, esto los llevó a 40 años, ¿ok? Pero esta ruta donde estaban los filisteos, dicen los sabios de Israel, aseguran los sabios de Israel que era mucho más corta que 11 días, ¿ok? Pero el Eterno prefirió llevarles por un camino mucho más largo por el hecho de que ellos podían llenarse de temor al poder ver la guerra que libraban los filisteos, ¿ok? Y de esto aprendemos que el Eterno en muchos procesos espirituales
nos lleva siempre por el camino más largo. Lo que quiero enseñar acá es que el Eterno, amados, en nuestros procesos espirituales, Él siempre va a tomar como tiempo o circunstancia lo que menos nos agrada. Porque ¿dónde vamos a ser probados? En lo que menos nos agrada. ¿Ok? Esto va en función del tiempo, esto va en función de la circunstancia, esto va en función de lo que el Eterno quiere mejorar en ti. ¿Ok? De lo que el Eterno quiere rectificar en ti. ¿Sí? Por favor, si me traen a mí una porción, gracias. Ahora bien, está en nosotros, amados, como hijos de Él, como parte de su pueblo, eh, colaborar, contribuir a que sea en sus tiempos y no a los nuestros. Porque si nosotros murmuramos, maldecimos, nos quejamos, fijamos nuestra mirada en el pasado, tal cual como lo hizo el pueblo de Israel, murmurando constantemente en contra del Eterno y en contra de Moisés, nos atrasamos. Y el Eterno extiende mucho más el tiempo para que en diversas circunstancias tú puedas rectificar ese mal de la lengua en este particular. ¿Ok? Cuando el Eterno nos expone a diversidad de procesos, solo Él sabe cuándo va a culminar y qué tiempo va a llevar. Algunos pueden ser de algunos años. No creo que 40 porque es la mitad de nuestras vidas, digo, para el promedio que va a morir muy anciano. Pero sí va a pasar muchos periodos de años en las que una persona necesita ser expuesta para ser transformada, ¿ok? Para ser rectificada en su alma. Sobre todo cuando somos víctimas siempre del mismo tipo de aflicción, ¿ok? Verá, cada uno de nosotros podemos tener diversidad de pruebas en distintas áreas de nuestras vidas, ¿verdad? Y algunas de ellas van a ser como que pasajeras y rápidas de superar, porque hasta tú has sido preparado en ello, no pasa nada. Pero algunas otras van a ser de una carga donde el tiempo pareciera que se alargara. Pero dentro de esa prueba, cuando tú incurres en algún tipo de falla o de error desde tu alma, quiero decir, tú te das cuenta que tú no has superado, digamos, ese talón de Aquiles. Y como no lo has superado una y otra vez, en distintos momentos se vuelve a repetir, porque se convierte en algo cíclico. No sé si todos, pero sí la gran mayoría, creo que a lo largo de la vida, sobre todo cuando en una primera de cambio tú respondes mal o murmuras o cometes errores con decisiones importantes ulteriores en tu vida y cometes un error en ello, el Eterno te da la oportunidad de rectificar, está bien, pero en esa oportunidad de rectificar, Él te presenta otras circunstancias para saber cómo es que tú vas a responder a eso nuevamente. Para saber si al final apruebas o no. Ahora bien, ¿a qué nos lleva este punto? Y vale la pena reflexionar en la vida de los hermanos de José, porque los hermanos de José lo entregan, ¿verdad? Y lo venden, ¿sí? Tenían su corazón endurecido y odiaban, así mismo dice el texto, odiaban a José. Pasan los años y 22 años más tarde, cuando ellos se reencuentran con José, José los somete a una prueba para saber si sus corazones habían cambiado, ¿sí? ¿Y cómo se iba a saber? Ustedes recuerdan aquella estrategia cuando introdujo una copa dentro de los alimentos que se iban a llevar a casa de Jacob, ¿verdad? Él quería probar el corazón de ellos y por eso le pide a cambio, cuando ustedes me traigan a su hijo menor, a su hermano menor, allí yo les liberaré. Pero de resto, necesito a su hijo menor. Y a ellos les dolió. ¿Por qué les dolió? Porque habían tenido la experiencia de haber ya perdido a su hijo menor y que esto les dolió y puso triste de por vida a Jacob. ¿Sí me entienden? Entonces, al final de la historia, podemos darnos cuenta que efectivamente los hermanos de José sí habían cambiado. Es decir, se habían arrepentido de aquel primer error de haber entregado a sus hijos. Ahora bien, llevándolo a nuestras vidas, amados, usted saca cuenta de las diversas etapas que usted ha vivido y es probable que algunas pruebas se le hacen repetitivas porque usted no ha sido aprobado en cómo responder o cómo decidir o qué decidir ante esos momentos, ¿ok? Donde una y otra vez usted ha flaqueado, usted ha cometido siempre el mismo error. Comento esto no para entristecerle, sino al contrario, darle el ánimo de que usted se esté consciente de que en dicho proceso, cuando usted le pega el pedal a la pierna, ¿verdad? O la pierna al pedal, usted esté consciente, cónchale, esto me pasó la otra vez y lo estoy volviendo a hacer. Necesito corregir.
Y cuando tú te haces consciente de ello y tú hablas con el Eterno y oras a Él y le pides que te libre de eso, tú estés consciente de que cuando venga otra vez la circunstancia, tú no vas a responder igual. Tú vas a ser más cuidadoso en cuanto a decisiones, a lo que vas a decir con los dichos de tu boca, a tu accionar. Tú vas a actuar o deberías actuar de forma diferente. Lo otro, eventualmente, dicen por ahí en el mundo, ¿no? Pero esto viene de, por supuesto, de Nueva Era, cuando hablan acerca del karma, ¿no? Y la gente dice vulgarmente, yo me estoy pagando un karma, no, este es mi karma, ¿no? Que es como un proceso de sufrimiento en la persona que es necesario para su alma. Esto es prestado, esto es de religiones orientales, ¿ok? Pero no es menos cierto que a la luz de la Torá hemos visto hechos en las escrituras, amados, que nos exponen a procesos que nos llevan precisamente a ser probados una y otra vez en aquellas falencias que pudiéramos tener para mejorar en ellas, ¿ok? Y entonces es como si tú estuvieras pagando algunas facturas. Eso puede suceder. Pero sucede no para condenación, no por motivo de maldición. Sucede es para que empiece a florecer en ti un nuevo tiempo. Es para que tú te des la oportunidad de que tu alma sea rectificada y puedas gozar mejor de un tiempo presente y Él te prepara para que tú estés presto y mejor preparado para recibir lo que el Eterno te va a entregar. Esto fue lo que ocurrió con la segunda generación de Israel cuando entró a la tierra prometida. Esos hijos supieron que sus padres murieron por causa de la murmuración. Quienes no iban a murmurar una vez que entraron en la tierra prometida eran esos hijos, porque ellos aprendieron de cerca que la murmuración les llevó a todos sus padres a morir en el desierto. ¿Ok? Entonces, hay eventos en nuestras vidas donde causamos dolor a otros y nosotros nunca supimos. Nunca supimos que avanzaron los años y hubo personas a las que nosotros expusimos a cierto sufrimiento, de forma directa o de forma indirecta. De forma directa, cuando tú sabes, pues yo sé que está sufriendo, pero que se muera, no me importa. Cuando no conocías al Eterno, ¿no? Es una postura. Y puede que en un momento futuro el Eterno permita que tú seas ahora la víctima para que tú te conduelas de aquel que tú le hiciste daño. Eso es real. Puede suceder. ¿Ok? Y la otra de forma indirecta, que en medio de la oscuridad donde te encontrabas, causaste daño a otro, pero tú nunca supiste. Esa persona nunca te lo dijeron. Esas personas se apartaron de tu entorno, nunca te dijeron, pero sufrieron a partir de algo que le dijiste, de un momento desagradable que le hiciste vivir, de algún momento que no le tendiste la mano, etcétera. Son muchas las formas en las que se puede maltratar a una persona. Y pasan los años y de pronto tú te encuentras en una etapa que para ti es inconcebible, no era lo que tú esperabas, no trabajaste ni te has esforzado para estar en ese punto, pero ahora caes en cuenta, Señor, ¿por qué estoy viviendo esto? Si estoy sufriendo en este punto, ¿por qué no me liberas? ¿Por qué no me libras de esto? ¿Por qué estoy sufriendo en este punto? Pudiera obedecer, es una vía, no es una regla, es una vía, es una alternativa en nuestros procesos de fe que en el pasado a alguien hiciste sufrir de tal manera que ahora tú tienes que sufrir, no para pagar mal por mal, sino para que tú valores aquello, pidas perdón al Eterno por aquellos daños que le causaste a otras personas, eventualmente si están dadas las circunstancias, le puedas pedir perdón incluso a esa misma persona que tú supiste que afectaste en algún momento, para entonces rectificar y que tu alma esté en comunión con el Eterno. Eso, si plenamente funciona en ti, te prepara para que el Eterno te dé algo mejor y mayor para tu vida. ¿Ven el punto? Ahora bien, cada vez que sufre porque yo dañé a alguien, no, ese es el extremo. No es de forma categórica, pero hay procesos que atravesamos con algunas realidades y cuando revisamos nuestras vidas, hey, yo cometí ese tipo de torpeza, yo cometí ese tipo de errores. ¿Ok? He oído diversidad de testimonios, amados, de gente que en el pasado fue muy mala, reconocen el punto, el Señor les perdona, Yeshua les redime, sin duda alguna, gozan de una vida eterna, gozan de la salvación, claro que sí, pero espérate, hay unas cuentas abiertas que debes pagar, debes cancelar, ¿ok?
no por tu propio mérito o no por tu propio esfuerzo, sino por un principio de justicia. Justicia. Eso puede suceder. Buena pregunta. Buena pregunta. No les sabría decir, porque ya en el desierto existían sacrificios. Si en nombre de esos sacrificios ellos fueron purificados días antes de partir o de la forma como murieron, alcanzaron salvación, no hay duda. Pero si quedaron en la murmuración y estaban muy lejos del próximo sacrificio, la respuesta práctica en las escrituras es que no alcanzaron salvación. Ahora, ¿qué es importante en esto año tras año? Y por eso fueron 40 años. Porque 40 tiene que ver con tiene que ver con un tiempo de crisis para que tú optes al cambio. Es decir, estos 40 años no es meramente para que muérete, jaja, te moriste. No. Estos 40 años es para que, hey, lo estás haciendo mal, corrígelo. Corrígelo el próximo año donde van a haber los sacrificios para que tú alcances misericordia y perdón de pecados. ¿Sí? Humanamente repetían el patrón, hey, te estoy dando otra oportunidad, hasta que se alcanzaron 40 ciclos. Porque ¿qué sucedió también aparte? Y esto es importante mencionarlo, amado. Aunque hay otra enseñanza específica para eso, se cree que el pueblo de Israel en esclavitud en Egipto alcanzaron una dureza del corazón tal que ellos llegaron a un grado de maldad que degradó su alma 50 niveles por debajo de lo normal. Imagínense usted. Ustedes no sé si llegó a ver un documental, eventualmente menciono esto, un documental que se llama Índice de Maldad. Lo pasaban en Discovery, donde tomaban a un psicópata y le hacían todo un test psicológico. Y hay una teoría norteamericana, una teoría de un psicólogo forense, que él descubrió que hay como niveles de maldad en las personas, en los individuos. Pero es real, a nivel bíblico eso es real, eso es tremendo porque a nivel bíblico tiene su sopeso, ¿no? Entonces él dice que si es posible que un psicópata mate a otra persona sin dolo, sin ningún signo de arrepentimiento. Eso es posible. Pero eso habla de una condición mental, obviamente le da toda la explicación psicológica, pero sabemos nosotros que a nivel almático es un alma completamente endurecida, llena de maldad. Entonces, en la medida que se sumerge más uno en el pecado, uno desciende. Cuando tú te acercas al Eterno, tu alma asciende, tu alma se eleva, porque te pones más cerca de Él. Pero en la medida que te separas de Él, tu alma cobra como profundidades. ¿Me explico? Y no es lo mismo comparar a una persona que ha matado a 20 personas a una persona que ha mentido. ¿Ambas son pecadoras? Sí. ¿Ambas requieren arrepentirse? Sí, pero no es el mismo peso de delito. Y por lo tanto, esta persona que ha causado mayor mal, en cuanto a redención, por supuesto que por los méritos de Yeshua se hace salvo si se arrepiente, porque por los méritos de él, no por el hombre. Pero para que el hombre pueda ser transformado en su alma, él tiene que hacer un trabajo. Eso es real. ¿Ok? Eso es real. Porque de lo contrario, amado, él va a reincidir una y otra vez en las mismas formas y en el mismo estilo. No hay transformación, sí, totalmente. Así es. Si no hay proceso, no hay transformación. O sea, en un sentido sí es lo mismo a nivel de pecado. Como signo de pecado es una mancha, Sí, es verdad. Pero el delito no es lo mismo, no es lo mismo. Porque las escrituras, el Evangelio tradicional nos enseñó que pecado es pecado en cuanto a su valor. Todo pecado es igual. O sea, yo mato a una persona o le miento a otra, es el mismo peso de pecado. No. La Torah enseña que cada delito tiene su propio peso. De hecho, por ejemplo, por adulterio la pena era muerte. El secuestro, la pena era muerte. ¿Sí? Pero mentir no era muerte, pero tenías que presentar una ofrenda, un sacrificio. ¿Sí? Faltarle el respeto a alguien era un delito, tenías que presentar una ofrenda por ello, un sacrificio por ello. Entonces no tienen la misma pena. Ahora bien, como la Biblia tradujo pecado a todo lo que es pecado y ya, desde el Evangelio tradicional tú no lo ves, pero cuando tú estudias la Torah y profundizas en ella, te das cuenta que hay 7 tipos de pecados. ¿Ok? Y estos 7 tipos de pecados tienen su forma de ser redimidos. Ahora, la buena noticia para todos es que delante de Hashem, a través de los méritos de Yeshua, estos 7 tipos de pecados, Él los redime. Él los redime por completo. Pero una cosa es el perdón y otra es la transformación del alma. Porque puede que yo te perdone,
Pero ¿quién me garantiza a mí que tú no vas a incurrir en lo mismo otra vez? Entonces necesitas transformación de tu alma. Nacer de nuevo. Renovación mental. Si tú no lo logras, naturalmente tú vas a responder nuevamente al pecado. ¿Ok? Cuento rápidamente una experiencia que tuve con un hijo espiritual, una persona a quien estaba formando. Él siempre me contaba, ¿no? Que en su vagabundería, él siempre iba a un mercado, a una frutería a robar. Robaba algo ahí de mano, un aguacate, una patilla. Él siempre estaba pendiente de robarse algo. Y ya era costumbre en él. Y recuerdo que en pleno discipulado, ya ha pasado unos meses, no sé, 8 meses él en la congregación y ferviente en el amor y todo, ¿no? Vamos caminando por una acera y a las afueras de una frutería, él se hurta un aguacate, ¿no? Y yo lo veo así, pero tan natural. O sea, es que se le pegó el aguacate, ¿está? Y él sigue caminando normal. Él tiene un zumbado, por cierto, ¿no? Y él sigue caminando y el aguacate pegado a la mano, ¿no? Cuando llegamos a la próxima esquina, yo digo, hermano, ¿y ese aguacate te lo regalaron? Eh, Rafa, perdóname, se me pegó. ¿Cómo que se te pegó, vale? No, hermano, es la costumbre, pues, y automáticamente, pues, me pegó el aguacate, hermano, qué pena. ¿Qué hago ahora? Porque ahora me da pena, no tienes que regresarlo, hermano. Claro que las hay, por Dios. Claro. Ah, no, mentira. No, yo por eso soy buenísimo, yo. Y el Eterno me repite eso por eso una y otra vez. Cuando el otro está encochinado, pues, o sea, delante de mí, no, vaya para allá, vamos los dos. Vaya y pida perdón, vaya y reconozca. Claro, mi hermano. Claro. No, es que si no me hago cómplice. Claro, si no me hago cómplice. Y por la escritura, en el evangelio tradicional, dale, que es un aguacate, no pasa nada, escucha. ¿Ves? Pero por la Torah tú te haces cómplice. Me duele. Yo tengo temor del Eterno. No, vamos para allá y regreso el aguacate. Él llegó, él no declaró nada, debo decir, la misma vergüenza, pues bueno, te puedo entender eso, pero regresó el aguacate. Y despegó el aguacate, otro curso colocó ya el aguacate. Y se fue, ¿no? Pero al punto que voy es que, claro que lo hizo con conciencia, de eso no tengo duda, ¿ok? Pero su naturaleza corrompida hace que él vea normal que se le pegue el aguacate. Ese es mi punto, ¿ves? Y en ese hecho ocurrió con un aguacate, pero hay gente que lo hace con la fornicación, con el adulterio. Es deporte, es normal. Dígame, tal cual. Gracias, tal cual. ¿Sí? Simón era un mago, el hombre se purificó y después quería comprar el poder del Señor. Que por cierto, hay gente que vende el poder del Señor. Oye, no mosque con eso. Hay gente que le gusta vender el poder de Dios. Así es, ¿ves? Entonces, estos procesos, una vez más, y con esto termino este primer aspecto como lección de vida, ¿no? El Eterno nos va a llevar por caminos intrincados para al final, amado, mejorar nuestra alma. ¿Ok? Porque todo es para bien. ¿Cómo es el término en hebreo? ¿Cómo? Gansul le toba. Todo es para bien. Aún lo malo que nos está pasando, tú no lo entiendes en el momento. ¡Wow! Estoy viviendo el infierno. Tú no me entiendes. Eso está claro. Pero aún lo que estás viviendo, aunque no lo creas, es para bien. Solo que lo vas a ver después. No en este tiempo presente, pero es para tu bien. Y así fue, amado, el desarrollo de la historia bíblica. Los peores momentos al final desenlazaron en buenos momentos, en tiempos de refrigerio, en tiempos de bendición. No va a ser la excepción para cada uno de nosotros. Amén. Allí está presente para eso. Ahora, ¿qué aspectos vamos a estar evaluando hoy? Bueno, comprender los desafíos espirituales, provocar los milagros, una lección de vida, ser precisos y eliminar el desánimo. ¿Sabes cuál es el camino en donde andas? Vámonos a Éxodo 13:21, aprendamos acá. Dice, el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran día y noche. ¿Qué significa salir con brazo extendido? Bueno, antes de dar respuesta a este interrogante, aclaremos este primer punto, que tiene que ver también con dirección. En medio del desierto, donde hay muchas necesidades, es donde te expones a las alimañas, plagas, animales feroces propios del desierto, a la hambruna, a la sed, ¿ok? Es decir, en cada proceso va a haber necesidad de alguno de estos recursos para que precisamente tu alma sufra. Eso es así, para que tu alma sufra. En dicho sufrimiento de tu alma, necesario es tener una guía, porque si no murieras del todo. Y la guianza, en contraste con el pueblo de Israel, fue una columna de nube y una columna de fuego. Es decir,
Tú puedes estar en el peor de los procesos, pero si estás encomendado al Eterno, si estás dependiendo de Él, Él no te va a soltar porque Él es fiel y siempre va a estar contigo, aún en el peso de ese proceso, aún en la dificultad más profunda de ese proceso, Él está y estará y está en ese proceso. Él está contigo en ese proceso. Lo que Él está demandando en este punto y en ese estado es que tú le des lo mejor de tu alma. ¿Ok? Y es una demanda que viene a partir de tantísimo tiempo que de pronto tú estuviste alejado de Él. ¿Ok? O, como decía hace breves minutos, de situaciones que marcaste en la vida de otro que ahora son necesarias que tú puedas vivir en ti mismo para que tú puedas desarrollar empatía, para que tú puedas desarrollar compasión por otras personas. ¿Ok? Y es así como el Señor promete estar con nosotros de día y de noche. Ahora, salir con brazo extendido, dice el texto, que el Señor endureció el corazón del faraón y este persiguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano fuerte. Esta expresión indica que el Eterno le mostraba a Moisés que él le señalaba que siguieran el camino. ¿Ok? Mano fuerte tiene que ver primero con autoridad y segundo con una dirección, mano fuerte. Cuando el Eterno te saca de algo con mano fuerte, es para que tú sigas caminando en pro de lo que Él te viene mostrando. Amén. En función a lo que Él ya viene ministrando a tu vida, entregando, mostrándote a tu vida, sigue esa ruta, porque es la ruta que yo te estoy marcando. Pero por otro lado, para que tú aprendas a reconocer quién es tu faraón. En cada proceso vamos a tener un faraón. En principio, obviamente, desde el espectro amplio de lo espiritual, ese faraón es Satanás. Él es el que está interesado en destruir tu vida. No hay duda de eso. Pero también este faraón empieza a personificarse en personas que nos quieren ahora hacer daño dentro del proceso que estamos viviendo. ¿Ok? Supongamos que tú tienes un conflicto familiar con una persona que siendo familia te odia con todas sus fuerzas. Esa persona está siendo un instrumento de Hasatán y por lo tanto representa un faraón en la cual el Eterno te quiere libertar con brazo firme, con brazo fuerte. ¿Sí? Si yo me concentro solo en la persona, pierdo el detalle, pierdo el proceso, pierdo mi relación con el Eterno, me enfoco y cuidado si empiezo a odiar a esa persona. Cuidado con eso. O a desearle mal o a maldecir a esa persona. Cuando no he entendido que él viene siendo un instrumento al final de Hasatán. Pero que aún siendo instrumento de Hasatán, como lo decíamos en la canción, todo va a ser para bien. El Eterno va a obrar en pro de que lo que hace el enemigo contra ti va a obrar para bien. Amén. Pasó en el Imperio Persa, una enseñanza que voy a estar dictando mañana. En el Imperio Persa, con respecto a la historia de Purim, ¿sí? Y la reina Esther, había un decreto de muerte contra todos los judíos. Bueno, resultó que Mardoqueo y ella se mantuvieron firmes con el Eterno, ayunaron, oraron. Conocemos la historia con Esther y ella convence al rey y le da a conocer al rey la trampa en la que le ha manipulado a Amán. Y cuando él descubre la trampa, él quiebra el decreto, decreta la muerte sobre Amán, pero ahora le da lugar al Dios de Israel. Entonces, un mal decreto se convirtió luego en ¿qué? En un buen decreto, que sirvió de oportunidad y de libertad a los judíos para que adoraran al Dios de Israel. Entonces, amados, muchas tribulaciones que vivimos en este nuevo presente están allí para llevarte a un bien que parte del hecho de que tú tengas una relación viva con tu Creador. Porque si no vivieras lo que estás atravesando en este tiempo presente, no valorarías, ni vas a valorar, tanto como en el pasado, no vas a valorar tu comunión con el Eterno. Porque lamentablemente el ser humano en plena necesidad es cuando buscamos al Eterno. Es así. Es así. Por excelencia es así. Porque la necesidad de tu alma te busca, te lleva a buscar refugio. Y ese refugio es el Eterno. Amén. El faraón se acercó, Éxodo 14:10. El Midrash ofrece una interpretación así, dice, al perseguirlos, el faraón llevó a los hebreos más cerca de Dios, como le evidencia su clamor hacia él cuando vieron al ejército egipcio aproximarse. Es así que frecuentemente en la oposición
Es la oposición la que despierta nuestra más profunda reserva de energía. ¿Ok? Diría yo de esta manera, cuando más se acentúa el dolor, sea por una enfermedad, por un duelo, por un dolor que llevas en el alma, por un problema y un conflicto que llevas en tu mente, eso se acentúa más cuando ya te encuentras entre la espada y la pared. ¿Ok? Muchos conocimos al Eterno fue en ese momento último, en el acabose de tu vida. En ese momento fue que buscaste al Eterno y le hallaste. Y el Eterno permite eso para que tu alma sea quebrantada. Porque si no, no eres sensible a buscar al Eterno. Si todo te sale bien, a pesar de que tú hagas las cosas malas, nadie buscaría al Eterno. ¿Me estás escuchando eso? Si todo te saldría bien, aún haciendo las cosas mal, nadie buscaría al Eterno. Entonces el Eterno permite que haciendo las cosas mal o malas, tu alma decaiga a tal punto de ser quebrantado para acercarte a Él, para darte la oportunidad de que Él te lleve a sus brazos con cuerdas de amor. Amén. Cuando nos enfrentamos con un desafío, debemos verlo como una partida para el crecimiento espiritual, en lugar de intentar evitarlo. Muchos en medio del proceso, según la naturaleza del proceso, ¿qué buscan? Evadir el proceso, ¿sí? Si me pruebas en una congregación, por ejemplo, con mi relación interpersonal con los hermanos, eso ha pasado y seguirá pasando mientras estemos en este cuerpo. ¿Y la gente qué hace? Bueno, ¿sabes qué? No me calo más eso. No voy a afrontar tal proceso, yo me voy de la congregación y no pasó nada. Entonces, tú te libras aparentemente de un problema, pero alejándote o aislándote del proceso divino al cual el Eterno te tenía, eso pasa. El Eterno lo va a llevar a otro lado con una carga hasta peor que esa. Donde peor aún, cuidado, en la anterior tú eras víctima del asedio de otros, pero en otra congregación tú vas a ser el asedio de otros, para que tú empieces a vivir en carne propia lo que otros vivieron cuando tú eras la víctima. ¿Qué tal? Eso lo hace el Eterno. Eso lo permite el Eterno. Repito, no es una regla general, pero son tendencias que ocurren para que nuestras almas sean rectificadas. Amén. El confort y la complacencia pueden hacer que perdamos de vista nuestras prioridades, debilitando nuestro sentido de urgencia en nuestra misión divina. Las adversidades físicas o espirituales nos pueden sacudir de esta indiferencia, socavando nuestra seguridad y dándonos la oportunidad de alcanzar en nuestra relación con Dios cuando nos abrimos paso a través del obstáculo. Hay que enfrentarlo. Eso sí le digo. Cuando Hashem determina terminar el proceso contigo, no lo sé. Pero yo te invito, amado, sea cual sea el proceso que estás atravesando, vívelo. Sé que eso no da mucha esperanza, no da mucha fuerza, perfecto, pero te toca vivirlo, tienes que vivirlo, tienes que afrontarlo, tienes que enfrentarlo, amado. Porque solo así es como el Eterno va a rectificar tu alma, te va a librar, te va a dar la victoria en su momento y te va a permitir generar a sí mismo un compromiso de no repetir la misma historia una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Amén. En la porción de esta semana vemos a un personaje llamado Naxón. Vamos a leer qué dice el texto. Éxodo 14:15 dice, entonces dijo el Señor a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que se pongan en marcha. A veces, amado, por temor, no marchamos, sino que oramos al Señor. Hay tiempos para orar, pero hay tiempos para ejecutar, para accionar, para marchar. Y en este punto, cuando ellos se encontraban entre el Mar Rojo y los enemigos, el ejército egipcio, ellos no estaban ya para orar, porque ya el Eterno estaba ejecutando una sentencia. Yo te he dicho, te he dado la orden de que salgas de Israel, es avanzar. Entonces, hay tiempos en los que ya no corresponde orar, sino actuar. Y la actuación en este punto, ¿cuál era? En este punto, la actuación era, amados, seguir avanzando de frente hacia donde estaba el mar. A pesar de que no tuvieran una barca, a pesar de que no supieran nadar, tenían que avanzar. Y es lo que sucede en este punto, cuando ya están asediados por el enemigo. Moisés clama a él y el Eterno le pregunta, ¿por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que se pongan en marcha, que avancen. Entonces, a veces por el temor estamos orando. Pero ve, confronta la situación, habla con la persona. No, yo estoy orando. No, yo prefiero orar. Y lo que estás evadiendo cristianamente, estás evadiendo enfrentar el conflicto. Y hay temas donde tienes que enfrentarlo, amado.
Sobre todo si ya sabes que ya has orado por eso. Si ya has orado por eso, ya es tiempo de cesar la oración y de actuar en consecuencia. ¿Ok? Y enfrentarte a ese mar rojo. No sabes qué te vas a encontrar, no tienes una barca, no sabes nadar, pero espérate, la orden ha sido avanzar allí, porque avanzando allí es cuando el Eterno va a obrar en un milagro. Porque el Eterno muchas veces no obra el milagro antes de. Él obra el milagro cuando tú te enfrentas a. Él va a abrir paso cuando tú te introduzcas en el mar, como pasó con Naxón. Naxón avanzó hacia el mar. Yo no sé nadar, pero él dice que avance, yo avanzo. Y se empezó a adentrarse al agua cuando entonces fueron abiertas las corrientes de las aguas. Hay un midrash, como no es bíblico, no lo coloco acá, pero lo comento. Hay un midrash en la antigüedad de Israel que declara que Naxón se estaba empezando a ahogar. Es decir, el agua ya le estaba llegando a la nariz, literalmente, y se empezaba a ahogar tocando como que el fondo, ¿no? Pero él intentaba seguir avanzando. Y en el último instante, ya casi que empezándose a ahogar, fue cuando el Eterno le da la instrucción a Moisés por otro lado de alzar la vara y se abrieron las aguas del mar y entonces él pudo proseguir sobre tierra seca. Muchas veces cuando vemos el mar nos detenemos y ahí nos quedamos y oramos de sobra. Entonces hay tiempo para orar, pero también hay tiempo para enfrentarse a la guerra. Hay tiempos en los que otros van a orar por ti y tú tienes que marchar a la guerra. Hay otros donde eres tú el que tienes que orar por otro y otro es el que tiene que marchar a la guerra. Lo vamos a ver más adelante con los amalecitas. Amén. Esta orden implicaba una demostración de fe, valentía y heroísmo de parte del pueblo. Y efectivamente, solo después de que los pioneros, comandados por Naxón, hijo de Aminadab, avanzaban y se introdujeron valientemente en las bravías aguas del mar, se produjo el milagro y se abrió el mar. Por cierto que Naxón significa audaz o serpiente desde el punto de vista de la astucia, ¿ok? Por la astucia de la serpiente, Naxón en hebreo traduce ser audaz. Y esto nos enseña, amado, a todos a que tenemos que tener, aunque sea un poquito de audacia. ¿Me explico? De ser audaz, de moverse, ¿no? De buscar siempre la mejor forma, de buscar siempre alternativas. Esta semana me llevé un momento grato en el trabajo, porque siempre se presentan cangrejos, ¿no? Para tomar una decisión de costos, de presupuesto, de cuál es la mejor decisión a tomar en un momento dado que necesita tomar el liderazgo o la conducción de una situación en particular. Y cuando tú estás liderando un equipo de trabajo, todos miran hacia ti. Para ellos, mira, aquí se trancó el huevo, ¿cuál es el siguiente paso? Entonces, yo siempre le pido ayuda a Dios delante de ellos. Bueno, pero vamos a pedirle al Señor que nos ayude y después pensamos en la estrategia. Ellos se echan a reír y yo digo expresamente, Señor, ayúdanos, ilumínanos a tener la decisión acertada. Y ahí, amado, me viene la idea, mira, vamos a hacer esto. Vamos a tomar tal decisión. Oye, pero eso no se nos va a ocurrir a ninguno de nosotros. Pero eso no es lo normal que se hace allí. No, porque estoy pensando fuera de la caja. Tenemos que pensar fuera de la caja. Si me quedo dentro de la caja, voy a ver 4 paredes. Tengo que salir de ello, salir de lo convencional. Buscar alternativas que salen de lo común. ¿Ok? Obviamente, siempre desde lo correcto, desde lo justo, perfecto. Pero salgamos, hagamos algo más. ¿Me explico? Y entonces, un poco para que puedan ustedes dimensionar, ¿no?, de qué se trataba el conflicto. Había que hacer una reparación y valía $1,500. Y eran 2 conceptos. Uno de 1,000 y otro de 500. Y nosotros tenemos como unas escalas de aprobaciones. Hasta 1,000, apruebo yo solo. Yo soy feliz. A mí me dicen todo a 1,000. Todo lo que cuesta hasta $1,000, con una sola firma, mi hermano, hacemos todo. Bendito el Eterno. No hay mayor libertad que esa. Pero cuando vale 1,001, ay, Padre, hay que convencer al otro que me va a liberar, ¿no? Y se demoran, porque esos gerentes están en Caracas, están en otro lugar del país, y eso demora. Y demora, las aprobaciones demora, ¿no? Es una burocracia que se vive allí. Entonces, lo que tú puedes resolver en 10 minutos, en media hora, en 1 hora, dependiendo del trabajo, con esto se ruedan 15 días, mi hermano, y eso es el parto, decimos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, aquello valía 1,500. Entonces ellos me dicen, concha, le tenemos que hacer de urgencia esta intervención, si no, no hacemos la reparación de un sistema. Pero estamos atados de manos. Si lo metemos por las aprobaciones convencionales, por 1,500, dentro de 15 días van a hacer la reparación. Y la localidad va a quedar desprotegida por 15 días. Y vean las pérdidas.
y todo aquello. Y cuando esos 6 años no te dicen, es que estamos esperando la aprobación. No, tú no lo reparaste. Bueno, sabes que está despedido. Hay que pensar fuera de la caja. Yo le pido ayuda al Señor, de verdad, amado. Cuando me hacen la primera consulta, no tengo ni la idea. Pero cuando le pido la ayuda al cielo, siempre me viene una idea adicional. Entonces, ¿y cuál es la idea? Vamos a pedirle al proveedor que baje los costos a 1,000. Y los otros 500 lo va a adosar al próximo trabajo que viene, lo va a sumar, ¿ok? Va a colocar también el concepto y lo va a cobrar en la siguiente facturación. Pero es que él se va a demorar más. Él no va a ganar, no es lo mismo ganar 1,500 ahorita que ganar 500 dentro de 15 días. Yo lo sé, pero esa decisión no está en mí, esa decisión está en el proveedor. Yo le presento el plato y él ve si come o no. Me siento con el proveedor, mira, tengo esta situación y esta es una emergencia para mí por esta situación. La propuesta es esta, tengo es 1,000 y los otros 500 van para la próxima. No hay problema, Rafael, porque lo que vale 500 es una, ¿cómo fue que me dijo? Es un tobo que tú le quitas de agua a la playa. No hay problema. Todo es cuestión de hablar y de entendernos. No hay problema. En el segundo trabajo se incluye eso, no pasa nada. Es un crédito que yo te estoy dando a lo interno. No me afecta nada a la empresa. Yo puedo esperar. Esas negociaciones son permitidas porque permiten que avancemos. Yo gano, tú ganas. No hay problema. Salgo yo del cuartico y las dos analistas mías. Ay, ahora, señor Rafael, haz la orden por 1,000. Yo quisiera ser así. Pídele siempre al Señor. Siempre le digo, pídele siempre al Señor. Él te ilumina. Él te ilumina, amén. Él nos ilumina, amén. Él nos ilumina, claro que sí. A pensar fuera de la caja. Y eso es lo que me gusta de todas estas historias de los judíos, ¿verdad? Cuando estuvieron en plena persecución en la Segunda Guerra Mundial. Esas situaciones audaces de no conformarse, de hacer algo más por sobrevivir. No se salvaron todos, pero se salvó un poquito aquí, un poquito allá. Otros lucharon por aquí, otros se escondieron por allá. Estos hicieron esto por aquí, otros se hicieron por allá. Pero es la audacia, es no quedarnos, amado, es buscar ese paso adicional por alcanzar cosas nuevas, mejores. Amén. A eso somos llamados todos nosotros, a ser audaces. Amén. ¿No está la promesa del Eterno que Él va a estar con nosotros? ¿Sí o no? Sí. Entonces nos toca a nosotros dar el paso, no esperar ese sí para ver, bueno, ahora sí estoy seguro, como Tomás. Si no veo las heridas de su mano, no creo. No, vale, cree, cree. Amén. Sé que en el tiempo presente no es fácil, yo estoy claro, mis amados. Y algunos de ustedes estarán jugando, Rafa, tú no conoces las goteras mías, amado, de verdad, con amor se los digo. Seguramente no conozco su gotera, es verdad, lo reconozco, bien. Pero eso no significa que yo sea libre de otras goteras o que yo no haya vivido parte de las goteras que usted vivió. ¿Me explico? Entonces al final llegamos a una conclusión, no es cierto que usted sea mejor que yo sea mejor que ustedes, no. Es una lucha que tenemos que librar todos, mis amados, ¿sí? Pero desde la audacia, desde el hecho, amado, de tener entendimiento y siempre dar el paso adicional, de buscar la forma, la alternativa, de siempre tocar la puerta, de siempre entrar por la puerta, pero obviamente siempre por mecanismos legales, eso sí. ¿Amén? No es negociable todo aquello que está fuera de la escritura, pero lo que está dentro de ella, bendito sea. Amén. Eso nos hace audaces y marca la diferencia en nosotros para ver la mano de Hashem. Amén. Provocando los milagros. Toma tu bastón y levanta tu brazo sobre el mar. Éxodo 14:16. La partición del mar de los juncos fue un evento milagroso y sobrenatural. Pero tenía que haber una acción natural que encendiera ese milagro. ¿Cuál fue? Levantar la mano. ¿Sí? En cada una de nuestras decisiones, en algún punto más, usted tiene que levantar la mano como señal de autoridad. Es decir, asumir la autoridad. ¿Sabe qué? Hay mujeres acá, hay una propuesta para hacer X actividad. Estas no pueden, yo lo puedo hacer. ¿Sí? Hay 20 hombres y hay que hacer algo, hay que tomar una decisión. Mira, amado, yo cada vez que voy para cualquier cola, porque voy a sacar la cédula, el pasaporte, algún tipo de trámite gubernamental sobre todo, ¿verdad? Que son tan burocráticos. Tú llegas y no hay cola. Hay una muchedumbre de gente. ¿Por dónde empieza y por dónde termina? Yo soy el primero. Señores, buenos días. Vamos a poner orden aquí. ¿Quién es el primero? Usted se pone aquí. ¿Quién le sigue? Me va, no te voy a colear. ¿Dónde vas? Vas de tercero. Vas de quinto. Okay. Yo llegué aquí de octavo. Yo llegué aquí de 16. Yo llegué aquí de 20. ¿Sí? Y viene la gente, ¿no? Y la gente viene perdida, naturalmente, ¿no? ¿Y cuál es la cola? Aquí. ¿Y quién es el último? Usted. Porque yo soy el penúltimo ahora. Es bueno hacer esa aclaratoria, ¿verdad?
Pues el último, no, el último es usted, el que está llegando, ¿no? Pero mi punto es asumir liderazgo, ¿sí? Porque en el mundo, y aparte, el mundo sin Dios, la gente está llevada, ¿sabes? Por el río, llevada. No, hermano, hay que tomar, asumir liderazgo, hay que ser audaces. Amén. En pro de que las cosas avancen. Amén. Importante. Escuchen esto. Esto es debido a que las cosas que ocurren sin nuestra participación no nos afectan verdaderamente. Solo cuando hacemos algún esfuerzo, apreciamos el milagro de Dios. Lo mismo se aplica a todas las áreas de la vida. Pedir la bendición del Eterno no es suficiente. Debemos hacer algún esfuerzo que pueda servir como conducto para la bendición. Amén. Siempre, y esto también lo practico mucho en el trabajo, al principio de año, ¿no? A nosotros nos colocan los objetivos. Que por cierto, vamos a tener una reunión próxima para trazar nuestros objetivos y trabajar en pro de, amén, como comunidad, quiero decir. Ok, en lo secular, en lo laboral, perdón, cuando se nos presentan los objetivos, yo hago una primera reunión con todo el equipo de trabajo y les digo a todos, señores, hoy estamos sembrando, ¿verdad? Hoy estamos sembrando. Perdón, hoy nos toca preparar la tierra, ¿verdad? Y vamos a orar a Dios para que llueva. Pero nosotros tenemos que preparar la tierra. ¿Ok? Nunca se atreve usted a pedirle a Dios lluvia, que por cierto, esta madrugada llovió, ¿se dieron cuenta? Increíble. Increíble cómo llovió, ¿no? Disculpen que me distraje allí. Ajá, escucha esto. Nunca nos atrevamos a pedirle a Dios que llueva si nosotros no estamos dispuestos a preparar la tierra. Cuando yo le pido a Él que llueva, yo empiezo a preparar la tierra de una vez. ¿Cuándo va a llover? Eso no es asunto mío, es asunto de Él. Pero Él va a saber cuándo va a llover, cuando yo tenga la tierra lista. Amén. ¿De acuerdo con eso? Entonces, a los equipos de trabajo yo siempre les digo, señores, hay que empezar a preparar la tierra y de una vez pidámosle a Dios que llueva en su tiempo, pero solo preparemos la tierra. Y desde el día 1 yo voy detrás de los objetivos, ¿ok? Considero que mi liderazgo se basa en el alcance de objetivos, punto, ¿ok? Alcance de objetivos. Lo que me vaya a proponer, no soy perfecto, me caeré 1000 veces, pero si hay un objetivo, yo voy detrás de ese objetivo y mi vida la he caracterizado por eso porque el Eterno me ha enseñado. Vamos detrás del objetivo, amén. Todos vamos detrás del objetivo, el que le haya puesto delante. Pero el punto es que si le hemos pedido a él que llueva, para que haya una buena cosecha, yo tengo que trabajar la tierra. Amén. Nunca se nos olvide eso. Preparemos la tierra y él traerá la lluvia a su tiempo. Amén. Preparemos la tierra. Éxodo 15:1. La canción de Moisés. Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico al Señor y dijeron, canto al Señor porque ha triunfado gloriosamente. Al caballo y al jinete han arrojado al mar. Mi fortaleza y mi canción es el Señor. Él ha sido para mí salvación. Este es mi Dios y le glorificaré. El Dios de mi Padre y los ensalzaré. El Señor es fuerte guerrero. Adonai es su nombre. Amén. Decía al principio en la oración de la mañana que este Shabbat es especial. Es el Shabbat Shirah, el Shabbat del canto. Porque se celebra cuando el pueblo de Israel atravesó el Mar Rojo y al final de esta travesía, Miriam y las mujeres empezaron a cantar y a danzar al Eterno. También a modo de reflexión mencionaba a tempranas horas, para quienes llegaron un poco después, que es bueno en este día alabar al Eterno, pero no solo por este día, sino que cada vez que nos dé la victoria en algo, alabemos al Eterno. Amén. Alabemos al Eterno. En cualquier cosa, amado, por muy pequeña que sea, cuando veamos su mano y nos esté otorgando la victoria en algo que le hemos pedido, ¿qué nos toca? Alabar al Eterno. Amén. Alabemos al Eterno. Una lección divina. Cuando llegaron a Mara, no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por tanto, al lugar le pusieron el nombre de Mara. Amargura, traduce al español. ¿No han conocido una mujer llamada Mara? ¿Sí? Marta, no. Mara es Mara, Marta es Marta. Ah, ok. Escuche esto. No sé si se acordará. Si usted conoce una mujer llamada Mara, solo por ejercicio, trate de conocerlo un poco más. Generalmente son personas amargadas. Lo hablo bien en serio. Mara significa amargura.
Está influenciada por su nombre la persona. Escuche, y murmuró el pueblo contra Moisés, diciendo, ¿qué beberemos? El lugar era un lugar de amargura, Mara, el lugar. El ambiente, a causa de las aguas amargas, era un lugar de amargura. Y la amargura que produce al que está dentro de esa atmósfera, amargura. Hay gente que está amargada porque está en lugares amargos. Ajá, y sin tener el nombre, exactamente, ¿sí? En serio, ¿verdad que sí? ¿Sí lo ven, amados? Guardemos nuestros corazones. Hay dos causas que generan amargura en nuestra alma. Una es raíces de amargura cuando no perdonamos. Esa es una. Produce amargura. Y otra amargura es cuando estamos en lugares altamente tóxicos. Hay lugares, amados, donde el Espíritu de Santidad te dirá, te instruirá. Cuando sientes aversión, molestia, ya no quiero estar en este lugar, ya no es de mi agrado estar en este lugar, alejarte de un lugar. ¿Ok? Sobre todo cuando estás en lugares llenos de murmuración. Porque lo que trae la amargura es murmuración. El lugar amargo produce amargura. Pero la amargura concentrada tú tienes que manifestarla. ¿Ok? ¿Cómo se manifiesta la amargura? No. ¿Cómo se manifiesta la amargura? Murmurando. ¿Qué tal? Y hay gente que ha tomado decisiones por amargura. Hay gente que ha tomado decisiones por escuchar la murmuración de otro. Es decir, siendo influenciado por la murmuración de otro. Y hay personas que han tomado decisiones por su propia murmuración. Velemos en ello. Murmuró el pueblo, ¿qué beberemos? Entonces él clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol y lo echó al agua y las aguas se volvieron dulces. Y Dios le dio allí un estatuto y una ordenanza y allí los puso a prueba y les dijo, si escuchan atentamente la voz del Señor tu Dios y hace lo que es recto a sus ojos y escucha sus mandamientos y guarda los estatutos, no te enviaré ninguna de estas enfermedades que envía a los egipcios, porque yo soy Elohim tu sanador. Una promesa, amados, para ver al Eterno como nuestro sanador, aquí es Adonai Rafa, para verle como sanador e incluso para recibir sanidad, además de la fe y de la confianza que tengamos en Él, por supuesto, tiene que ver con el hecho de alejarnos de la murmuración. La murmuración, a veces, la murmuración sirve como influencia para que la sanidad del Todopoderoso no obre en tu vida. ¿Había escuchado usted eso? Voy otra vez. La murmuración constante en ti, impide que el Eterno obre en sanidad en ti. Vea usted, una situación de amargura, el Eterno trae el milagro para que las ollas no sean amargas, pero el Eterno levanta un decreto delante de ellos y les pone este condicionante. No bastaba simplemente, mira, cada vez que usted le ponga un palo esa agua, el agua no va a ser amarga. Y ya, porque el problema es de la amargura del agua, pero no, el problema de la murmuración se sana a través de guardar los mandamientos, los decretos y los estatutos del Eterno. Amén. Si escuchas atentamente la voz de tu Dios, de tu Elohim, y haces lo que es recto a sus ojos, tiene que ver con obras, y escuchas sus mandamientos y guardas los estatutos, no te enviaré ninguna de estas enfermedades. Hay enfermedades que pueden ser enviadas por el Dios de Israel a causa de la murmuración. Padecimientos a causa de la murmuración. Hashem nos guarde, amén. Velemos en esto, amado, porque a veces en el son de juego se cuelan cosas. Cuidémonos incluso en el son de juego. ¿Ok? Velemos. Veamos desde una perspectiva espiritual toda la problemática, incluyendo la problemática del país. Un lugar de descanso. Y llegaron a Elín, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Sin duda, Hashem es un lugar de refugio. Pero ese refugio podemos verlo hoy en día en el encuentro con nuestros hermanos en la fe. Y usted me dirá, ¿y qué tiene que ver los hermanos de la fe con esta palabra? Las 12 palmeras son las 12 tribus de Israel. Y las 12 fuentes de agua. Porque la Torah es vista como la fuente de agua. Entonces, las 12 tribus de Israel, que representan una fuente de agua, o son como pequeñas fuentes de agua, es la enseñanza de la Torah proveniente de Israel. Y las 70 palmeras tienen que ver con las naciones de la tierra, pero las naciones que han sido redimidas, usted y yo, que no siendo judíos, hemos creído en el Dios de Israel. Amén.
Las personas que se acerquen a nosotros podrán obtener fuentes y un lugar de descanso, un lugar de refugio. Amén. Finalizando por acá, hablemos finalmente acerca de la murmuración. Éxodo 16:1. Partieron de Elín y toda la congregación de los hijos de Israel llegó al desierto de Sin, que está entre Elín y el Sinaí, el día 15 del segundo mes, después de la salida de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Mire, amado, ¿dónde somos tentados a la murmuración? Pero créame, tentados fuertemente a la murmuración. Cuando, habiendo estado bien, pasamos a estar mal. Ejemplo, tenía un gran empleo, tenía grandes recursos y de pronto me quedo desempleado y deja aquello. A flor de piel nos viene ¿qué? La murmuración. ¿Ok? Estaba gozando de algo bueno, la familia, el trabajo, y ocurre algo malo y deja de ser lo que era bueno, a flor de piel que se pone la murmuración. Esto ocurrió con el pueblo de Israel. Estando ellos en Elín, que era un lugar de descanso, todos se relajaron, estaban bien, habían 12 fuentes de agua. ¿Sí lo ven? Estaban bien. Mira, estuvieron bien, no había murmuración. Pero una vez que ellos pasaron al desierto de Sin, empezaron a murmurar, comparando que aquello era mejor que esto, comparando y señalando al líder, a Moisés en este caso, que lo habían llevado al desierto para que se muriera en el desierto. Totalmente, sí, así es. Y toda la congregación y los hijos de Israel murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Fíjense que en este punto ellos no murmuraron contra el Eterno. En este punto, en el desierto de Sin, ellos murmuraron contra sus líderes. Y los hijos de Israel les decían, ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Wow. Provisión del cielo. Éxodo 16, 1 al 9. Partieron de Elín y toda la congregación de los hijos de Israel llegó al desierto de Sin, que está entre Elín y el Sinaí, el día 15 del segundo mes, después de la salida de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y los hijos de Israel les decían, bueno, esto ya lo leímos en el texto anterior, voy a avanzar al siguiente párrafo. Entonces el Señor le dijo a Moisés, he aquí haré llover pan del cielo para ustedes, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día, para ponerlos a prueba si andan o no en mi ley. A ver, el pueblo de Israel necesitó del maná. ¿Para qué? Para sustentarse. Pero del lado del Eterno era una prueba para saber si andaban en su ley o no. Es impresionante como el Eterno obra. Es impresionante. Porque el Señor podía ponerle otro tipo de prueba que estuviera íntimamente alineado con un mandamiento en particular, ¿no? Ajá, ese es el punto. Los pone en una necesidad para saber si van a cumplir con la ley. Sea cual sea el proceso que estás atravesando ahora, sea cual sea, es para probar si vas a cumplir con su ley o no, con su instrucción o no. Ajá, exacto. Así es, así es. Con el sustento, sí. Y ahí, amado, nosotros como venezolanos tenemos una cabulla, ¿verdad? Es tan larga que no lo puedes medir en metros. Tienes que medirla en cronos, en tiempo. 26 añitos, papá, tienes ahí una cuerdita. ¿Ah? Guarda mi corazón, Señor. Escuchen. Entonces va a traer el maná, pero no solo para que sacien su hambre, no. Voy a hacer traer maná para probarlo si están en mi ley o no. Cuidado con esto, porque está íntimamente vinculado tu sustento. Escuchen todo, por favor. El que tenga oídos para oír que oiga. Está íntimamente relacionado tu sustento con guardar su ley. Íntimamente relacionado. Voy para allá. Y saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día para ponerlos a prueba si andan o no en mi ley. Ajá. ¿Cuándo hay que recoger el maná? Día a día. Día a día. ¿Cómo recogemos hoy en día nosotros el maná? Trabajando. Así es, trabajando. Ok, vamos.
Y sucederá que en el sexto día, cuando preparen lo que traigan, la porción será el doble de lo que recogen diariamente. Entonces Moisés y Aarón dijeron a todos los hijos de Israel: a la tarde sabrán que el Señor les ha sacado de la tierra de Egipto, y por la mañana verán la gloria del Señor, pues él ha oído vuestras murmuraciones contra el Señor. ¿Y qué somos nosotros para que murmuren contra nosotros? Ajá. Aquí hay una exhortación de parte de Moisés. Bueno, y Moisés y Aarón están los dos, ¿no? Porque ellos dicen que ellos van a ver la gloria del Señor y serán testigos de que el Eterno los sacó de la tierra de Egipto. Fíjense que en ningún momento ellos se están llevando la gloria. Ustedes se van a dar cuenta que el Señor está conmigo, porque Él fue el que los liberó de la tierra. No, no. En ningún momento ellos se ponen en primer lugar ni son los protagonistas. Esto es hermoso en Moisés y Aarón. Siempre tienen esa muestra de humildad, ¿ok? Y lo que ellos dicen es: ustedes van a ver la gloria de Dios, pero van a conocer que el Señor es quien los sacó de la tierra de Egipto. Pero además de ello le dice, él ha oído vuestras murmuraciones contra el Señor. Pero el texto anterior dice que murmuraron fue contra Moisés y Aarón, no contra el Señor. ¿Y qué nos enseña esto? Y lo aprendimos esta semana del maná diario de la Torah. Que cuando tú murmuras contra el líder o la persona que el Eterno ha delegado su autoridad, es como si murmurara contra él mismo. Amén. Ahora usted me dirá: ah, bueno, y cuando comete un error, entonces no se le puede decir nada al niño. No, pero hay formas. Y vale la pena planchar el tema, ¿no? Planchar la arruga. Cuando usted vea un error en sus líderes, y en este particular, en este servidor, acérquese a mí. Rafa, mira, necesito conversarte algo. Mira, vi mal esto y esto y esto. Me lo han hecho N veces, muchos o algunos de ustedes. Y yo le escucho atentamente. Reconozco lo que tengo que reconocer. Escúchame, lo voy a mejorar esto, por esto y por esto. Ah, bueno, lo voy a hacer. ¿Sí? O en contraposición, me ha pasado también, en la buena intención de darme una corrección. No, hermano, pues es que esto yo lo hago por esto y por esto. Y la persona, cae en cuenta. Ya entendí por qué lo hace. O sea, porque a veces también, sin caer en justificaciones, pero muchas cosas de las que hacemos están obedeciendo a una instrucción que recibimos, sea del Señor o sea de Comunidades Unidas en el Mesías. Hay algo, pues, que tenemos de contexto por la cual estamos tomando algunas decisiones, ¿verdad? Pero si son errores humanos, ¿verdad? Porque murmuré, dije algo malo, algo incorrecto, porque obré de mala manera en algún acto, hermano, acérquese con toda confianza, eso es válido. Lo que no es válido es que, viendo tú el error, no me lo hagas saber a mí, se lo haces saber al otro. Ahí es donde viene la murmuración. ¿Me entiendes? Entonces, por eso nosotros tenemos acá una regla. Espero que no se les haya olvidado, ¿verdad? Si yo hablo mal de mi hermano, vamos por allá y se lo decimos a él. Y no hay nadie, dice nadie malo del otro. ¿Sí? Y vaya que hemos aprendido, porque el Eterno nos ha enseñado por años, ¿verdad? Hemos estado en la escuela de caminar y que al principio, cuando alguien veía algo mal del otro, venía y lo comentaba. Y uno corregía, Y ahorita no. ¿Ves? A veces puedo discernir que se muerden la lengua porque están aguantándose de ganas de comentar algo. Cálmate, tranquilo, ¿verdad? Pero, amados, tenemos que ser disciplinados en eso. A pesar de ver el mal en el otro, callamos. Y si es necesario corregir, porque a veces es necesario corregir, bueno, abordamos a la persona directamente. Pero no caigamos, amados, en murmuraciones. Eso es muy malsano. Y eso abre puertas, amados, a otra cantidad de pecados. Entonces, que el Eterno nos guarde, nos proteja, nos mantenga aquí blindados en guardar ese aspecto tan primordial e importante en nuestras vidas como la que es guardarnos de la murmuración. ¿Ok? ¿Dónde nos quedamos? Ajá. Después ellos preguntan: ¿y qué somos nosotros para que murmuren contra nosotros? Primero esa alusión que murmuraron en contra del Eterno. Pero después dice: ¿pero quiénes somos nosotros para que murmuren de nosotros? O sea, ellos se creían tan poca cosa en un sentido, en comparación al Eterno, que están murmurando contra el Señor. Nosotros no somos nadie, no murmuren de nosotros porque nosotros somos humanos, cometemos errores también. ¿Sí me entienden? Y Moisés dijo: esto sucederá cuando el Señor les dé carne para comer por la tarde y pan para saciarse por la mañana. Cuando el Señor porque el Señor ha oído vuestras murmuraciones contra él. Pues, ¿qué somos nosotros? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros. ¿Ves? ¿Quiénes somos nosotros en comparación con el Señor? Entonces, sus murmuraciones no es contra nosotros. Sus murmuraciones van a ser contra el Señor. Y Moisés dijo a Aarón: di a toda la congregación, a los hijos de Israel, acérquense a la presencia del Señor, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Adonai le dijo a Moisés que le dijera al pueblo: el pueblo saldrá y recogerá cada día la porción ese día.
Pero el día viernes era doble. Había una porción doble. Esto que nos enseña a todos, mis amados. Si desde la buena fe usted quiere honrar al Eterno guardando el Shabbat, ¿ok? Tenga por seguro que Hashem le preserva la provisión para que en 5 días usted produzca lo que es equivalente a 6. Amén. Puede que en la primera de cambio usted no vea el milagro, pero usted es fiel en el principio y usted va a ver el milagro. Amén. Nosotros lo hemos experimentado en muchas ocasiones, mi familia, mi esposa y mi persona. Amén. Seamos sensibles al Eterno, amados, con respecto a este tema de honrar al Eterno en este día de Shabbat. Si por fuerza mayor usted está forzado a cumplir con un horario, se entiende al punto. No es la misma carga para un judío en comparación a un creyente gentil, eso está claro. Pero que no sea porque nosotros estamos buscando ese pan. Que no sea porque nosotros estamos saliendo a buscar en el desierto ese pan. Amén. Eso es diferente. Y si usted está siendo forzado a laborar en Shabbat, ore al Eterno para que le dé un empleo donde no labore en Shabbat. Así no va a permitir que su familia muera de hambre, o que no haya provisión en casa, o que no haya provisión a la mesa. Eso no está dado. Amén. Pero usted debe partir del hecho de que sea una prioridad honrar al Eterno. Si tu prioridad es buscar el maná en ese día, antes que honrar al Eterno, amados, los que han incursionado por esa fórmula no les ha ido bien. Una y otra vez. Una y otra vez. O sea, yo tengo testimonio de que esa fórmula, cuando luchamos en nuestra propia fuerza, no trae bendición. Al contrario, nos aleja del Eterno. Porque si fuera nada más el hecho de que no honrarás al Eterno en Shabbat y las cosas quedan ahí estáticas y todo lo demás sigue su ritmo normal. No. Pero el tema es que irrumpe con el principio y te viene el mundo encima. Se sale de control todo lo que debería estar dentro de tu control. Entonces guardémonos para el Eterno. Amén. Cuando esté en nuestra potestad decidir, no debo trabajar, no voy a trabajar. Cuando me pagan por día, cuando yo soy dueño de un negocio y está en mi control un horario y usted limita su tiempo al día sexto y honra al Eterno al día séptimo, amado, lo que usted dejó de ganar en el día de Shabbat, usted lo va a ganar en 3 semanas. De eso tenemos decenas de testimonios. Y siempre lo digo, y siempre saco a relucir este testimonio de la hermana que tenía una peluquería. ¿Qué cree usted? ¿Qué día es cuando la gente va más a una barbería? Y esta persona se decidió, Señor, por amor a ti, yo cierro mi barbería. Y el Eterno le sorprendió para que en 5 días produjera el doble, no solo de un día, el doble de toda la semana. Pregúntele a un judío pudiente, ¿cuál es el secreto? Más allá de ser buen administrador, tener dinero, buenas empresas, porque eso es como obvio, ¿no? Pero dígale a él, ¿cuál es el secreto de tu progreso, de tu prosperidad? Todos, amados, hasta el secular, te va a decir, guarda el Shabbat. Porque la provisión es íntimamente relacionado a este día, amado. ¿Sí? Este es el plan de mantenimiento preventivo de una máquina. Usted es productivo por los otros 5 días, usted cesa sus labores, se hace un mantenimiento, un lavado y engrase cerebral que de vez en cuando hace falta semanalmente, ¿verdad? Y usted va el lunes otra vez potenciado, con la fe acá. ¿Me explico? Quienes lo hemos vivido, amado, saben a lo que me refiero. Pero es así, amado. Hashem bendice, es así. Textos bíblicos. Ok, ok, puede darse. Ok. Los judíos por excelencia cierran al mediodía del viernes incluso, por una decisión propia, pero por una jalajada propia de ellos, pues. Pero el que lo hace, amado, Hashem le bendice. Ahora, yo quiero, usted es venezolano, ¿cierto? Somos venezolanos. Si hay algo que nos caracteriza, amado, es la viveza, pero usémoslo para bien. Si hay algo que nos caracteriza es la audacia, pero usémoslo para lo bien, para lo bueno. Es decir, yo no voy a honrar al Eterno para que Él me bendiga más. No, eso es pobre. ¿Sabe? Esa intención es pobre. ¿Sí? Es como el tipo que está buscando la mujer solo que por sexo. Ah, es mentira que la ama, es solo sexo. Es solo placer. Seamos vivos. ¿En qué sentido quiero decirlo, verdad? Señor, yo te quiero honrar por amor. Por amor a ti, punto.
Lo único que yo te voy a pedir es que esté el sustento en casa. Y él te va a sorprender sin tu esperarlo. ¿Sí lo ves? Pero la fórmula, amado, sin lugar a duda, tiene un efecto. Es real. Es una vivencia real. Yo lo he experimentado. Amén, mis amados. Mi hermano Pedro en Colombia, hermano de mi hermano Pedro, esos son los hermanos La Pedrera. Él tiene una peluquería y gratamente me sorprendió cuando le visité en Colombia. Naturalmente, pues, hicimos nuestra celebración de Shabbat a la noche del día viernes y natural, pues, le digo, mire, ¿yo qué hora te vas a trabajar mañana? No, Rafa, yo tengo 2 años, me dice, yo tengo 2 años que no trabajo en Shabbat. Wow, de verdad, amado, eso fue para mí de impacto, de alegría. Qué bueno, mi hermano, qué bueno. Y me dice, bueno, Rafael, no quiero caer en vanagloria, pero la bendición del Eterno, insuperable. Pero tienes que vivirlo, tienes que exponerte a eso. Esto es el que es comerciante o vaya a ser comerciante. Amén. Bien, amados, por lo amplio de los temas que hemos tratado el día de hoy, vamos a tratar esta última lección y ahí cerramos, ¿sí? Vea, hablemos de los tipos de obediencia. Fue un tema bien tratado en uno de los audios de la semana, del maná diario de la semana. Hasta esto tenemos que aprenderlo. Dice, Éxodo 16:20. Mas no obedecieron a Moisés y algunos dejaron parte del maná para la mañana siguiente. O sea, de frente. Yo me quedo sorprendido, hermano, cuando la desobediencia es frontal. Por ignorancia se entiende, pero cuando es frontal, pues, ¿qué me está diciendo Moisés? Ya, que mañana, hoy recoja la porción de mañana, en cuanto al día viernes. Pero el resto de los días no recoja para el día siguiente. Ok, voy a hacer lo contrario, ¿no? Entonces, mire lo que pasa aquí. No obedecieron a Moisés y algunos dejaron parte del maná para la mañana siguiente, pero crió gusano y se pudrió. Y Moisés se enojó con ellos. Y sucedió que el 7º día algunos del pueblo salieron a recoger, pero no encontraron nada. Entonces el Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo se negarán a guardar mis mandamientos y mis leyes? La obediencia condicional y la obediencia del corazón. La obediencia condicional es por la fuerza, es para evitar sanciones, es cuando literalmente te sientes obligado. Oye, Rafa me está diciendo esto, yo no lo quiero hacer, pero obligado, ¿vale? Porque yo veo que el hombre está quedando sin pelo, el hombre se está fajando, yo también lo voy a hacer. Es esforzado y tiene su mérito, ¿sí? No pasa nada. Está forzado humanamente, pues, ¿sabes? No pasa nada, créanme, no pasa nada. Pero hay una obediencia del corazón que es por entrega, ¿sabes? Cuando tú entiendes que Hashem es el que está haciendo la obra, está inmiscuido en todos estos procesos, lo estamos viviendo en vivo, estamos con Él conectados, ¿sabes, Señor? Por entrega, yo estoy allí. Yo voy a estar allí, yo voy a hacer lo que tú me estás diciendo que haga, lo que me corresponde hacer, soy proactivo, me entrego. Esa es la obediencia por entrega, por pasión. Esa proviene del corazón. Amén. Siempre, inevitablemente, como seres humanos, empezamos por la obediencia condicional, siempre, todos, sin excepción, todos. La obediencia se aprende, ¿sabían ustedes? Nadie nace obediente, exacto. Todos aprendemos obediencia. Yeshua no fue la excepción. Dice la Escritura que él aprendió obediencia. Entonces no fue que él fue perfecto desde niño, que él no lloraba porque le quitaron el chupón o le arrancaron un juguete. ¿Qué cree usted? No lo dice la Escritura, pero ¿qué cree usted? Que Yeshua no marcó sus alaridos allí cuando le quitaron un juguetico, cuando María no le tenía la leche al momento, por ejemplo. Era un niño al final, pero él aprendió obediencia. ¿Sí lo puedes ver? Todos estamos para aprender obediencia. Ahora, en el aprendizaje de obediencia, escúcheme, en el aprendizaje de obediencia, primero tú vas a obtener la obediencia condicional. ¿Sí? Y por eso, a veces, pongo ciertos cercos, ¿no? Hermano, si usted no puede venir, no hay problema, tienes la libertad. No soy quien para obligarte. Pero reporta por qué no viniste. ¿No? Entonces viene cierta incomodidad. Nos hacemos los locos, 2, 3 semanas, ¿verdad? Me acerco, no me acerco a Rafa, me pongo por allá lejito, ¿ves? Hasta que pasé colado, ¿verdad? Y no dije nada. Y aparentemente ni se dio cuenta. Sí, porque yo soy tonto. Pasa. Ahí estás aprendiendo obediencia condicionada. ¿Ves? Yo entiendo, desde la sabiduría de lo alto, estás en tu proceso. Eres un niño. No te preocupes. Debo ser tolerante, paciente, debo esperar. No te preocupes. Baruch Hashem, bendito el Eterno, que como tu servidor yo puedo entender eso.
Pero cuando hay pastores que no entienden eso, a rajata te meten 4 cuerazos, 4 palazos, te maltratan. Algunos hasta abusan de ti, de tu persona, de tu integridad, de tu dignidad. Así nos guarde de eso, ¿verdad? Pero bendito el Eterno, Él me pudo mostrar esas verdades antes de estar en este oficio. Él me preparó para este oficio. Que por cierto, ¿cómo me preparó para este oficio? Teniendo líderes bien malitos. Teniendo líderes, amados, Dios mío. Y había, hermano, que servir. ¿Sabes? Porque yo siempre le digo, soy un soldado para ti, Señor. Y yo te sirvo a ti, no le sirvo al hombre. Pero ojo, no es aquella altivez de corazón que dice, no, yo le obedezco solo al Señor. Al hombre no, tonto. Al hombre el Señor también lo pone. Yo también debo presentar una honra. ¿Me explico? Eso yo lo entendí hace muchos años, amado. Eso a mí no me quitaba el sueño. Pero había situaciones injustas. Violaciones de derechos humanos, hermano, arriba y abajo. Cruzado. Donde humillaban a una persona, vale, así, de frente. Horrible, hermano. Y yo en aquel tiempo, Señor, ¿qué es esto? Es una locura. ¿Qué es esto? Esté tranquilo, yo te tengo acá. Esté tranquilo. Señor, pero es un modelo negativo, es un ejemplo negativo, precisamente. Te quiero enseñar lo que no debes hacer. Ah, ya entendí. ¿Ves? Y por eso hoy por hoy puedo tener shalom. Shalom, amado. Más bien me produce dolor cuando veo que las personas más bien se descuidan. En el evangelio tradicional eso genera molestia, ira, a veces hasta odio. ¿Ves? Pero para aquel que ha tenido un corazón procesado, más bien le genera es dolor, condolencia, le genera compasión. Una persona que abiertamente está obrando mal, porque entiende que si en un momento dado uno le da una instrucción, proviene del capricho de uno, no vale. Quiero nada más mostrarte la palabra, pero tú decides, ¿sí? Tiene la libertad de decir y se molestan con uno, no te molestes con uno. Yo nada más te serví, tú ves si comes o no. ¿Me explico? Y por N veces, amado, esto se repite y se repite en muchos creyentes, pero una vez más, todos tenemos una medida de fe, todos estamos caminando, todos estamos creciendo, todos estamos en ese proceso de cambio, de restauración. Amén. Entonces, oremos al Padre para que Él nos enseñe obediencia de corazón. ¿Ok? Esa obediencia que Él marca con su amor, pero que muchas veces también lo hace con vara de hierro, ¿sabes? Te come tierra, ¿sabes qué? Quiero que lo hagas así. ¿Ves? Para que tú ames lo que yo amo, para que tú ames como yo amo. Amén. Un precio muy alto que pagar, pero que a veces nos toca. Amén, mi amado. ¿Hay paz? Ok, inclinen su rostro, mi amado. Vamos a orar por unos instantes, agradeciendo al Eterno por este día, en primera instancia, y pidiéndole también que nos ayudes a recibir de Él estas verdades, pero no en nuestra mente, no en nuestro intelecto, sino en lo profundo de nuestro hombre interior. Que nos duela cuando fallemos, así abiertamente, sin temor, cuando somos tan ligeros, que nos duela, que nos dé pena, que nos veamos al espejo y nos dé luego asco solo de recordar lo mal que hice, algo que hice. También pidamos al Eterno por ser sensibles a su palabra y por tener mayor compromiso a honrarle en este día, a entender que mi provisión, según esta verdad, depende de mi honra a Él, no de mi esfuerzo humano. Porque ¿de qué me vale grandes ingresos y tengo una enfermedad terminal? ¿De qué me vale ganar todo el mundo y tener los días contados? ¿De qué me vale? Haz este ejercicio. No estoy orando, te lo dirijo a ti. Padre, hazme entender que mi provisión depende de honrarte a ti. No hay otra. No es mi esfuerzo, no es mi talento, no es la empresa, no es el empleo, el trabajo, lo productivo, el talento que ha dado a mi mano. Son medios, es verdad.
pero no es la fuente. Mi fuente eres tú, papá. Porque todo lo demás, en un abrir y cerrar de ojos, puede cesar. Pero mi dependencia a ti me mantendrá en ti. Papá, quiero darte gracias en este día por traernos al recuerdo, Señor, tus proezas, cuando hiciste atravesar por el mar rojo al pueblo de Israel. Por esa gratitud que ellos te mostraron, Señor, al pasar al otro lado, declarando que tú eras su Salvador, que tú eras su guerrero. Ellos lo manifestaban con orgullo, sin la más mínima pizca de duda, que habían visto tu mano fuerte obrar. ¿Qué les vino al corazón cuando voltearon y vieron que el enemigo se estaba ahogando en medio de las aguas? Tú les habías libertado. Fue real. No es alegoría, no es cuento, no es fábula. Fue real y yo lo creo. Papá, yo quiero pedirte que mis hermanos y yo podamos percibir esa verdad real en nuestras vidas. De que tú sigues obrando con brazos fuertes para aquellos que van a la mitad de ese recorrido por el mar. A los que tienen todavía temor en proseguir. A los que han sido audaces. A los que han tenido temor. A quienes hemos podido atravesar ese mar e incluso varias veces. Danos por sentado, por real revelado a nuestra vida, Padre, que asimismo lo haces y lo seguirás haciendo con tus hijos y con cada uno de nosotros. Que lo que hemos visto imposible que suceda, sucederá. Que lo que hemos visto imposible que pueda llegar a nosotros, que aquellas promesas que has profetizado a lo largo de muchos años sobre nuestras vidas a nivel personal y que no hemos visto cumplimiento de ello, Padre. Si ciertamente estas palabras vinieron de tu espíritu, Padre, que tengamos esa certeza real y conmovible de que tú sigues obrando y obrarás en nuestras vidas y que nos gozaremos cuando veamos tu mano, Padre. Para el que se encuentre improductivo, sin un empleo, sin algún medio productivo, Padre, obra en tu gran misericordia. Enséñanos a dar el primer paso, a ser audaces, Padre. Enséñanos, ayúdanos a quienes tienen una brecha por honrarte a ti. Te pido, síguele mostrando tu mano poderosa. Muéstrales, Padre, aquellos que no te han honrado con respecto a este día, cuando han tenido claridad de lo que representa, sígueles enseñando, Padre. Muéstrales cómo se daña el maná cuando no te honran a ti. Muéstrales que no se consigue nada en el desierto cuando no te honramos a ti. Y te pido, Padre, que nos reveles, que no nos ejercitemos en este principio por una obediencia condicional, aunque sea necesario al principio, sino que al final, a quienes hemos obtenido algunas horas de vuelo, sea por amor, amor, convicción plena, Padre, de buscarte a ti, Señor. Por favor, Abba, escucha nuestra oración con toda sencillez, papá. Necesitamos que seas tan ciertísimo en nosotros. Renueva nuestra mente, Padre, para ya no argumentar, objetar, si aplica o no a nosotros, si esto es historia y quedó para la historia, si esto es promesa o no. Padre, he creído en tu palabra, por la cual la aguardo, porque yo entiendo, Padre, que ya es vida para mí. Y esta porción de este día tan significativa, por todo lo que representa, Padre, se ha revelado a nuestro ser interior. Oh, Hashem.
Solo palabras, pero llévanos a la acción, papá. Que glorifiquemos tu nombre, a ver tu mano en todo esto, papá. En el nombre de Yeshua. Amén.